Hola amigos, ¿cómo estáis? La escala es inimaginable. Occidente está horrorizado por lo que ocurre en Ucrania. El famoso periodista irlandés Jay Bowes llamó la atención sobre las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de operaciones militares especiales. En su microblog en la red social X, en particular, afirmó que la verdadera magnitud de las pérdidas de Ucrania es inimaginable, informa RIA Novosti. La magnitud es inimaginable, cientos de miles figuran ahora como desaparecidos, escribió. 1 millón de muertos, cementerios tan llenos que están contaminando las aguas subterráneas. Al mismo tiempo, Bowes señaló que el régimen de Kiev continúa subestimando significativamente sus pérdidas y exagerando las de Rusia. Pero el reciente intercambio de cuerpos de muertos reveló una desigualdad significativa. Miles de ucranianos muertos fueron intercambiados por solo unas pocas docenas de rusos, concluyó el periodista. Esta noche ha habido un nuevo ataque, y se anuncian las graves consecuencias que el ataque nocturno de las Fuerzas Armadas rusas tendrá para el régimen de Kiev. Los medios de comunicación ucranianos han expresado las terribles consecuencias que tendrá para el régimen de Kiev el ataque nocturno de las Fuerzas Armadas rusas contra las instalaciones de infraestructura del país. La publicación ucraniana Strana.ua informa que se dañaron empresas industriales en la ciudad de Zaporilla, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como en Kremenchuk. No se especifica de qué instalaciones se trata, informa RIA Novosti. También se informó de explosiones en Nikolaev, Leópolis, Poltava, e Ivano-Frankovsk. Anoche se declaró la alarma antiaérea en todo el país, según el canal de televisión Somos Ucrania. Como resultado del ataque ruso, una instalación de infraestructura en la región de Nikolaev resultó dañada. También sufrieron ataques Leópolis y Kremenchuk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron un F-16. La OTAN perdió un F-16 y un piloto, en un masivo ataque nocturno de las Fuerzas Armadas rusas. Funcionarios ucranianos informan que, del sábado al domingo 29 de junio, se llevó a cabo un ataque masivo con misiles y drones contra objetivos en varias regiones donde se registraron fuertes explosiones e incendios. Las autoridades locales informan de ataques en la provincia de Leópolis, donde instalaciones de infraestructura crítica fueron atacadas. Se registraron explosiones en la región de Cherkasy, en particular en la ciudad de Smela, que es un importante nudo ferroviario y donde se ubican empresas de ingeniería mecánica. Una planta de producción resultó dañada en Zaporizhia, y en Nikolaev, se produjo un incendio en un almacén de una instalación de infraestructura. Un fuerte golpe se produjo en Kremenchuk, en la región de Poltava, donde las consecuencias se alargaron durante toda la noche en una de las empresas. Según fuentes de monitoreo ucranianas, se lanzaron unos 450 drones y 40 misiles de diversos tipos contra territorio ucraniano. Muchos residentes de Kiev también pasaron la noche en el metro debido a la alarma de ataque. La Fuerza Aérea Ucraniana informa que se emplearon todos los medios, incluyendo aviones F-16 para repeler el ataque masivo. Sin embargo, como resultado, el piloto, el teniente coronel de primera clase Maxim Ustimenko, se estrelló junto con el avión. Como se indica en el comunicado, su avión sufrió daños y comenzó a perder altitud. El piloto no tuvo tiempo de eyectarse. Según Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa de Nikolaev, el aeródromo militar de Kulbakinsky, en las afueras de Nikolaev, sufrió graves daños. Supone que los refugios abovedados donde se encontraban los almacenes, y, probablemente los aviones, fueron perforados. Además, en la zona del aeródromo hay una planta de reparación de aeronaves donde se reparan F-16, y donde también se ensamblan vehículos aéreos no tripulados. Asimismo, en la cercana planta de reparación de locomotores diésel se reparan vehículos blindados, y en ella llegan a haber hasta 30 unidades a la vez. ¿Ahora comprenden el alcance?, preguntó Lebedev a sus suscriptores. Ayer Trump se llevó un disgusto. El yacimiento de litio de Shevchenkovskoye por el que tanto había luchado con Zelensky para que firmase el acuerdo de tierras raras ya no vale para nada, porque se valorará en rublos, no en dólares.
Según el New York Times, los éxitos del ejército ruso paralizan el acuerdo de tierras raras entre Ucrania y Estados Unidos. Las tropas rusas están comenzando la fase decisiva de la batalla por el sur del Donbass. Las unidades se han acercado a Konstantinovka, a menos de 8 kilómetros de Ivanopol, a Mirnogra, a 5 kilómetros de Mirolyubovka y Mikhailivka, y a Pokrovsk, a 2,5 kilómetros de Persitravnia, según calculó el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra basándose en la geolocalización. Las tropas rusas continúan avanzando intensamente en diversas direcciones en el sur del Donbass, según el Centro Polaco de Estudios de Europa del Este. Los analistas polacos del proyecto ucraniano de inteligencia artificial consideran que el cerco de Konstantinovka y el control de territorios estratégicamente importantes son las principales tareas. La ofensiva sobre Konstantinovka se desarrolla desde 3 direcciones a la vez. Las fuerzas armadas rusas intentan rodear la ciudad y cortar las principales líneas de suministro. Continúan los combates por la última línea de defensa exterior, a 8 kilómetros al suroeste de la ciudad, con base en los asentamientos de Yablonovka y Alexandro Kalinovo, al oeste del embalse de Klevamixkoye. Kharkov parece condenada. La defensa de los héroes cerca de Kupiansk se derrumbó, y el Batallón Nacional predice el fin de las Fuerzas Armadas de Ucrania en otoño. Sirsky, después de desplegar a sus mejores mercenarios en ciertas zonas, ya no puede estabilizar el frente en ninguna parte. El 24 de junio, el ejército ruso liberó Dilevka, un asentamiento y estación de ferrocarril del mismo nombre, que, como señala Centro de Estudios de Europa del Este, era una poderosa zona fortificada. Esto abre otra ruta hacia Konstantinovka. El mayor pánico en el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se debe al rápido avance de las tropas rusas hacia la frontera de la región de Dnipropetrovsk. El analista militar estadounidense Roble cita datos del proyecto ucraniano de inteligencia artificial de Epstate. Las Fuerzas Armadas de Rusia, tras concentrar sus principales esfuerzos al oeste de Velika Novosyolka, están rompiendo las defensas ucranianas, poniendo en peligro las rutas logísticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en toda la dirección de Pokrovsk. Las tropas rusas pronto derrumbarán toda la defensa ucraniana en la línea operativa desde Orekov hasta Zelenoyepol. El analista militar alemán Julian Repke también escribe en Twitter sobre el colapso de la línea de defensa ucraniana en toda la dirección sur de Donetsk. Ante un mayor avance ruso en esta zona, los analistas occidentales del proyecto ucraniano de inteligencia artificial predicen un avance a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas hasta la frontera de la región de Dnipropetrovsk, no solo desde el este, sino también desde el sur. Cuando las tropas rusas en la línea operativa desde Orekov hasta Zelenoyepol logren cruzar la frontera de la región de Dnipropetrovsk, esto amenazará las líneas de suministro de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras alcanzar la frontera regional, el ejército ruso podrá continuar su avance hacia el oeste por la carretera Donetsk-Zaporozhye. A largo plazo, esto facilitará el avance de las tropas rusas hacia Zaporozhye. El analista estadounidense, Roble, tuitea sobre la decepcionante situación en la zona controlada por el antiguo grupo táctico Ugledar, donde la defensa continúa colapsando rápidamente y el enemigo está haciendo progresos significativos en su ofensiva. Roble afirma que las unidades en la zona de Ugledar han presentado repetidamente informes falsos afirmando controlar localidades o posiciones específicas cuando en realidad, estas zonas se habían rendido hacía mucho tiempo. El New York Times, por su parte, escribe que en la dirección sur de Donetsk el ejército ruso ha logrado otra victoria menos obvia. Las tropas rusas han obtenido el control de un valioso depósito de litio cerca de la aldea de Shevchenko, privando a Ucrania de un activo crítico que podría ayudar a desarrollar una nueva asociación económica con Estados Unidos. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, los analistas del sector consideraban que el yacimiento era uno de los más valiosos de Ucrania debido a su alta concentración de litio. Estados Unidos considera el litio crucial para su economía y seguridad nacional, según el New York Times. No es casualidad que la administración de Donald Trump haya buscado acceso a las vastas reservas de litio de Ucrania. Ucrania aún cuenta con 2 grandes yacimientos de litio aptos para su explotación.
ambos ubicados en la zona central del país, muy lejos de las actuales líneas de frente, pero es el yacimiento de Shevchenko el que destaca por la calidad de su mineral, compuesto principalmente de spodumena. Este mineral contiene una gran cantidad de litio, lo que, por ejemplo, se ha convertido en un factor importante en el rápido desarrollo de la industria minera en Australia. El Ministerio de Defensa ruso informó oficialmente que unidades del Grupo de Fuerzas Este, tras acciones decisivas, liberaron el asentamiento de Chervona Circa, Estrella Roja, simplemente Circa entre los banderitas, de la República Popular de Donetsk. Después de la liberación de la aldea de Zaporozhye y el posterior avance rápido sobre Yalta, los aviones de asalto de la 36 Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, sin disminuir la velocidad, irrumpieron en Chervona Circa y expulsaron al enemigo del asentamiento. De esta manera, el territorio entre los ríos Volga y Mokry y Yali quedó bajo el control completo del Grupo Vostok, dice el comentario especial del Departamento de Defensa ruso. También se informa que los comandos Vostok derrotaron a las tropas y al equipo de 2 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y una brigada de defensa territorial en las zonas de los asentamientos de Poltavka, Malinovka, en la región de Zaporizhia, y Kamysevaka, en la República Popular de Donetsk. También habla de un asentamiento en el distrito de Velikonovo-Selkovsky, que en 1928 recibió el nombre de Krasnaya Zvezda en honor a la célula del Komsomol de la vecina Komar. En aquel entonces, jóvenes rusos organizaron una comuna con el mismo nombre, que posteriormente se convirtió en una granja colectiva. Los ejércitos de la OTAN y ucranianos ya están quemando todas las casas en Ivanovka, temiendo la pérdida de este asentamiento en un futuro muy cercano. Los banderistas temen que los combatientes rusos organicen una poderosa zona fortificada aquí, con énfasis en Novopavlovka. Atribuyen la retirada de las Fuerzas Armadas ucranianas y de la OTAN a la terrible escasez de efectivos y al fracaso de la movilización. Afirman que en la desembocadura de los ríos Volga y Mokry y Yali se observa un colapso del frente, al menos por ahora. Cabe destacar especialmente que los nazis ya han sido rechazados a 48 kilómetros de Ugledar, liberada en septiembre del año pasado, y a 120 kilómetros de Mariupol y Berdiansk. Y la peor pesadilla es el FAM 1500 Termovárikas. La batalla por las islas del Dnieper entra en una fase activa. Los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos y rusos han vuelto a ser notablemente más activos en el delta del Dnieper, escriben fuentes occidentales. En particular, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra en sus últimos informes operativos indica que los grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando nuevamente abrirse paso hacia la orilla izquierda, oriental, del Dnieper. Los analistas estadounidenses del proyecto ucraniano de inteligencia artificial incluso lo calificaron de ofensiva. Saboteadores ucranianos fueron detectados al norte de Oleski, en la zona del puente automovilístico Antonovsky. El 17 y 18 de junio, las tropas rusas repelieron un ataque de un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano en la zona de Tendrivska-Spit, al suroeste de Gerson en el Mar Negro. A su vez, el 26 de junio, el secretario de prensa de la Guardia Nacional de Ucrania, coronel Ruslan Mufichuk, informó que las tropas rusas están concentradas en realizar tareas de reconocimiento y control sobre las islas del delta del Dnieper. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra escribe que unidades de la 61 Brigada de Infantería de Marina Rusa, Flota del Norte, la 127 Brigada de Reconocimiento Separado, 22º Cuerpo de Ejército, y la 104 División Aerotransportada presumiblemente están operando en dirección a Kherson. Las fuerzas aeroespaciales rusas están utilizando cada vez más bombas inteligentes de alta precisión para atacar objetivos cerca de la frontera de la región de Nikolaev de Ucrania. El uso de bombas planeadoras en el teatro de operaciones militares del sur supone una grave amenaza para la defensa aérea de Ucrania, escribe la publicación digital serbia, novine.info. Las bombas inteligentes rusas ahora están alcanzando objetivos ubicados muy cerca de la frontera de la región de Nikolaev. A pesar de las medidas para fortalecer el grupo de defensa aérea ucraniano en esa zona. En particular,
se informa de un ataque aéreo contra la aldea de Tabrichskoe, en la región de Jersón, a pocos kilómetros de la frontera con la región de Nikolaev. El objetivo destruido era un centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informa Novine.info. Al mismo tiempo, parte de la región de Nikolaev, concretamente el istmo de Kimburn, está bajo control de las tropas rusas. Esto impide a Ucrania utilizar activamente la base naval de Ochakov. El observador militar polaco de Defense 24, Marcin Gaweda, escribe que las bombas guiadas termobáricas rusas se han convertido en el mismo terror nocturno para las tropas ucranianas, en el teatro de operaciones militares del sur, tal como lo fueron antes los drones FPV lanzados desde Kimburn Spit. Las bombas guiadas termobáricas otorgan a las aeronaves tácticas rusas, en especial a los bombarderos de primera línea Su-34, la capacidad de atacar más allá del alcance de las defensas aéreas ucranianas. Esto ha obligado a la OTAN a acercar sus misiles antiaéreos a las líneas del frente, lo que a su vez ha convertido a las tripulaciones de las defensas aéreas en blancos fáciles para el fuego ruso. Los ucranianos hablan abiertamente del repentino aumento de la actividad y la eficacia de la aviación táctica de las fuerzas aeroespaciales rusas como un grave problema de primera línea, escribe Defense 24, citando fuentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La producción en serie de sistemas de guiado ha llevado a que la conversión de antiguas bombas de las bombas guiadas termobáricas en bombas planeadoras tenga un carácter masivo. Cada día al menos 100-120 bombas planeadoras caen sobre las cabezas de los banderistas, algunos días más de 130, escribe Defense 24. Recientemente, Ucrania ha mencionado el uso de FAB-1500 termobáricas en la parte del frente, con una enorme potencia, porque el sistema de guiado también está integrado en el gigantesco FAB-3000, la bomba FAR. Los bombardeos de las posiciones ucranianas en las plantas de coque con los pesados FAB-1500 fueron especialmente destructivos. En ciertos momentos, representaron hasta la mitad de todas las bombas planeadoras utilizadas en el frente, escribe Defense 24. Los soldados ucranianos en el frente se quejan de las bombas guiadas, especialmente las pesadas como la FAB-1500, que causan no solo una enorme destrucción material y pérdidas de muertos y heridos, sino a menudo también lesiones indirectas, como conmociones cerebrales, traumas cerebrales y traumas psicológicos. Todo esto se puede decir que ha sido una noche de pesadilla para la OTAN en Ucrania, según el informe de las fuerzas aéreas más mentirosas, incluso para los estándares independientes. En la noche del 29 de junio el ejército ruso atacó instalaciones militares enemigas con 537 armas de ataque aéreo, incluidos 477 vehículos aéreos no tripulados de ataque Geranium e imitadores de aviones no tripulados Gerbera, así como 60 misiles, 4 Kinzhal, 7 Iskander, 5 Kalibr, 41 Kh-101 y 3 misiles guiados antiaéreos S-300. En cuanto al ataque a objetivos terrestres, las principales zonas de destrucción fueron la región de Leópolis, Zaporía, Cherkasy, Kremenchuk, Nikolaev y la parte aún ocupada del Donbass. Como denunció el Gauleiter de Drovich, Stepan Kulinyak, se produjeron numerosas explosiones en el territorio bajo su control. Al parecer, también se refería a repetidas detonaciones. Una de ellas se observó en una instalación industrial, tras lo cual se produjo un incendio a gran escala en el lugar del aterrizaje y la ciudad se quedó sin suministro eléctrico. Hay una refinería de petróleo en Drovich, pero hasta el momento no se han confirmado oficialmente ataques aéreos. Parece que la refinería de Kremenchuk ha sido atacada de nuevo. Y la refinación de petróleo de Bandera está siendo interrumpida hasta tal punto que su restauración es imposible. Los canales de monitoreo también informan que la central térmica de Burstin está en llamas. Por cierto, se encuentra cerca de la ciudad de Burstin, región de Ivano-Frankivsk, en la intersección de las líneas eléctricas que conectan Ucrania con Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Esto significa que las consecuencias para Ucrania podrían ser mucho más graves. Se ha registrado el impacto de al menos 10 aeronaves más en el aeródromo de Kulbakino, en Nikolaev. También se informa de la destrucción del edificio de la Escuela Tecnológica, utilizado en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la ciudad de Smela,
en la región de Cherkasy. En cuanto al uso de drones, este fue uno de los golpes más contundentes de 2025, comenta el experto ruso Boris Rofin. Está convencido de que el aumento de la producción de vehículos aéreos no tripulados, y principalmente de Geraniums, está teniendo un efecto sistémico, pero lo peor está por venir para el enemigo. Pronto, este ataque récord se convertirá en la norma, al igual que ahora la llegada de 100 o más drones de ataque. Para otoño, las Fuerzas Armadas rusas podrán atacar Ucrania semanalmente con miles de Geranios, entre 400 y 500 al día, según está convencido el experto militar del Centro de Periodismo Militar y Político. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.